Hola hermanos, el día de hoy 9 de mayo del 2025 es viernes de la tercera semana de Pascua y estamos en Pascua. Estamos alegres, alegres, alegres por la elección de León XIV, nuestro nuevo Papa. Sin duda que, ay Señor, miren, todavía sigo con la emoción del momento de haber visto. Claro, como era la primera votación de la tarde, desde el momento en el que salía humo, cuando tiene que ser blanco, no podía ser negro, porque evidentemente había que esperar hasta la segunda votación para que pudiese ser negro o blanco, ¿no? Pero ya si era la primera de la votación de la tarde, debía ser blanco. Y ahí está, pues, la alegría del cardenal Prevost Martínez, no se les olvide, porque su madre es de ascendencia española, él es un hijo de migrantes, nacido en Chicago, y que con 69 años de edad es una muy buena edad, no es un papa tan mayor y tampoco es que sea tan joven, o sea que de una edad, llamémosle mediana si lo quieren, con una experiencia extraordinaria, peruano, aunque haya nacido en Chicago, porque efectivamente se nacionalizó peruano cuando era misionero en la zona ahí alrededor de Iquitos, de Trujillo, toda esta zona, ¿no? En el Perú, nombrado obispo de Chiclayo, que es una diócesis relativamente nueva, ¿no? Pero de las más pobres del Perú, y hay que decirlo. También esto es bello, también es muy significativo, ¿no? Que había sido prior general de los agustinos. En esa calidad estuvo aquí en mi país, fíjense ustedes, en el 2012 estuvo aquí visitando el norte de mi país. La gente está emocionadísima, los que tienen fotos con él, imagínense ustedes todo lo que andan diciendo, ¿no? Esto es bello, esto es lo bello. El Papa Francisco fue el que lo creó Papa, el que lo creó cardenal y el que le pidió que fuese el prefecto del dicasterio para los obispos, cargo en el que estaba desde abril del 2023 hasta ayer. Hasta ayer se le acabó el cargo de prefecto de los obispos. Ahora le va a tocar a él escoger directamente a los obispos. Claro, tendrá que colocar a alguien más ahí en esa tarea, en esa misión. Alegrísimos estamos. Oigan. Yo van a decir, padre, ¿y de qué santo nos va a hablar hoy? No, hablemos del Papa. Oigan, hablemos del Papa. Miren, ¿por qué se puso León? No lo sabemos todavía, pero León XIII fue el gran defensor de los derechos de los trabajadores, ¿no? La Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, nace con León XIII. León XIII es el primero en convocar a un concilio plenario latinoamericano en Roma, o sea, la primera vez que los obispos de Latinoamérica, ahí toma carta de ciudadanía, ¿no? Este término fue en Roma, fue el Papa León XIII el que los convocó. Miren, aquí me puedo pasar un buen rato, o sea, quisiera encontrar cuáles son las analogías, dónde está lo que el Papa León XIV, por qué adoptó ese nombre, pero a mí cuando yo lo escuché yo me quedé definitivamente, todo lo que decían las redes, ¿se acuerdan que se los dije yo a lo largo de estos días? Todo lo que decían las redes sociales y todo lo que decía el cónclave que estaban celebrando afuera, ese no iba a resultar. Había que esperar al cónclave que realmente era el real. Y el Espíritu Santo sopló fuerte, sopló fuertísimo. Nos ha dado un papa misionero, agustino, norteamericano por origen, migrante, peruano. Qué bello. Piensen, o sea, qué combinación más bella. Vamos, alguno me dirá, padre, pero ¿qué otras cosas? Sus estudios. Matemático, imagínense ustedes. Experto en derecho canónico. Profesor de moral y profesor de patrística. Me encanta eso de que sea profesor de patrística, haya sido profesor de patrística, ¿no? Miren, es que por donde lo quieran ver. O sea, realmente todo esto es una bendición, es una gracia especial. Ya lo van a empezar a catalogar, ya empezaron, ¿no? ¿Qué es conservador? ¿Qué es progresista? ¿Qué, pues, miren, el hecho de que unos digan que es conservador y los otros digan que es progresista, me fascina porque significa que es católico. Sí, es así de sencillo, significa que es un católico, un buen hombre. Eso es lo que necesitábamos, un pastor, pues nos tocó un pastor. Pero sobre todo, digan, lo que me tiene, todavía se me pone la piel de gallina, oigan, es que nunca en la historia había pasado que un papa, desde la logia, ahí en la Basílica Vaticana, en el momento de ser elegido, hablase en castellano. Nunca había pasado. Y se dirigió a su gente del Perú, se dirigió a la gente de Chiclayo. ¡Qué amor de pastor! Lo sigue llevando en el alma, ¿eh? Por esa gente ha de estar brincando en una uña, como dicen en mi pueblo. Claro que sí, tienen todo el derecho, porque ustedes lo formaron. Porque ustedes, queridos hermanos peruanos, lo formaron. No solo cuando fue misionero como sacerdote, sino como su obispo. Ustedes lo formaron y eso no vamos a dejar de agradecérselos nunca, porque realmente han hecho un gran bien. Le han dado a la iglesia un papa, ¿sí? Y siéntanse orgullosos. Sí, pero nació en Chicago. Nah, déjense de eso. O sea, realmente
tanto su origen estadounidense, es una bendición. Es una bendición porque va a poder dialogar de tú a tú con el gobierno del presidente Trump. Y lo necesitamos, no podemos estar enfrentados, no podemos estar uno por aquí, el otro por allá. No, no, tenemos que encontrar el diálogo. Y él es un hombre de paz. Así que por lo tanto, estamos más que felices, ¿no les parece? Yo estoy, vamos, rebosante de alegría. Vamos a las lecturas, tenemos que hablar de las lecturas, ¿no? Ay, Dios mío, la conversión de San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Los llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa. Tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Saulo, hermano. Eso lo cambia Pablo. Perdónenme, es decir, mire, el encuentro con Jesús en el camino, claro que golpea a Pablo, lo deja en ayunas durante 3 días, lo deja ciego, claro, porque lo había deslumbrado su idea, su concepto de la doctrina, su concepto de lo que era correcto, había quedado deslumbrado, pero ahora lo deslumbra la verdad. La luz de Cristo le ha iluminado. Perfecto. Pero para mí, de todo este texto, iba a decirles de todo este evangelio, es una buena noticia sin duda, es eso: Saulo, hermano. ¿Cómo le voy a decir yo hermano a uno que ha perseguido a la iglesia? ¿Cómo se le ocurre a Ananías tratarlo así a Pablo? Eso es. Predicar la fraternidad. No como una idea, ay Dios mío, cuánto costó, ¿no? Con la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Todo lo que dijeron, que la fraternidad de una idea de los masones. ¿Cómo va a ser de los masones, hombre? Si es propiamente cristiano. Es de las cosas más cristianas que hay. Ajá, entonces es esto. A Pablo, ¿se imaginan ustedes que está ciego y que escucha a una persona completamente desconocida que se le acerca y le dice: Saulo, hermano? Eso es lo que necesitamos en nuestro mundo. Porque hay algunos sedientos de poder que están embriagados de poder y que se pierden fácilmente. Necesitamos esto. Necesitamos la fraternidad. Necesitamos que nos boten de nuestras alturas, de nuestra soberbia, para que empecemos a morder el polvo y a conocer el verdadero camino de la humildad. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Sí, porque el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo. Y ese es el punto. Pablo, claro, Pablo, fíjense que entendió, cuando quedó deslumbrado, entendió que ahí estaba la fuerza de Dios. Por eso le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Ya? Señor, ¿quién eres? Se dio cuenta que se trataba del Kyrios, se trataba del Señor. Bello, muy bello. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Obedece, Pablito, obedece, que tienes tarea por delante, bella. Lo mismo le vamos a decir a León 14. Obedezca, Santo Padre. Obedezca, que tiene una tarea muy bella. Ay, el Evangelio, Madre de Dios, ¿cuánto tiempo tenemos, Señor? Bueno, vamos. Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel día los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, ¿por dónde le entramos al asunto? Vamos con lo principal. No discutían los judíos, maconto. Es decir, había una discusión, una pelea, una contienda, porque el verbo makomai significa pelearse, significa pelearse. Bueno, discutían entre ellos, ¿verdad? Es interesante, es una discusión, llamémoslo intensa. Ese makomai es una intensa, maconto, había una pelea, una buena lucha. Y entonces, ¿cómo puede darnos a comer? Cuidado, cuidado aquí, porque el verbo es el verbo fageo, ¿de acuerdo? Y aquí está utilizando el fagein, pues el comer, ¿no? Bueno, perfecto, pero cuidado, aquí hay un detallito porque va a aparecer muchas veces, ¿de acuerdo? Por el verbo trogo, que viene tragar, y aquí entonces, miren, el verbo fagein todavía se puede interpretar, si lo quieren en algún momento, en un sentido, llamémosle más general, ¿no? O sea, el comer en el sentido meramente general, y eso ya es posible, ¿ok? Comer de manera general, pero el verbo trogo no, porque el trogein, el verbo trogo, es masticar, es devorar, o sea, es realmente comer, comer, comer. ¿Me explico? No puede ser utilizado de manera metafórica, tiene que ser utilizado de manera real. Nos está dando a comer su carne, y lo dice claramente, ¿no? Porque está hablando de ten sarca, la sarx, es la carne humana. Aquí no estamos hablando de la carne en sentido espiritual, no, señor, es la carne verdaderamente. Y no es un símbolo, para que me entiendan, no es un símbolo. Por eso lo va a insistir Jesús. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. O sea, lo dice negativo y lo dice positivo. Y el verbo aquí, plain, el verbo pino, que es beber, también es beber. Claro, imagínense ustedes para un judío. Uy, beber la sangre. Por Dios, en la sangre está la vida. Esto no es correcto. ¿Cómo se le ocurre? Pero fíjense, ya, mi carne es verdadera comida. Alethos estim brosis, es comida de verdad, es comida, es alimento sólido, ese es otro término, ¿no? Para referirse al alimento. La brosis es realmente alethos estim brosis, es comida. No es ningún símbolo, discúlpenme, porque a veces lo escuchamos, ¿no? Pero la gente que va a saber de griego, ya, yo tampoco lo sé, sencillamente porque lo voy estudiando poco a poco y he tenido que estudiar la Biblia. Pero cuidado, hay que comer la sangre. Si no comen la carne, 4 veces aparece el verbo trogo, aquí trogón, 4 veces. Por lo tanto, es acto de comer, no es simbólico. Quiero insistir en esto, no es simbólico. Y el acto de beber es un acto real, es una acción. De hecho, fíjense que está en el término en el que está, en el griego, sería un indicativo activo, es decir, que está, no basta una sola vez beber, hay que seguir bebiendo. Y por eso tiene vida eterna. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho, no? El Zoen Ainión, es decir, la vida en plenitud. No solo es una vida prometida, que es una vida que ya tenemos. Esto es lo bello de la Eucaristía. La Eucaristía ya va formando en nosotros lo que estamos llamados a hacer, Porque el Hijo del Hombre ha bajado del cielo, acuérdense el akenosis, ¿no? El abajamiento, aquí es el verbo kateb, es bajarse, es bajar, claro, pero ¿para qué ha bajado? ¿Ya? Bueno, sus padres comieron, fíjense, y aquí se utiliza el verbo fago. Habla porque, claro, no puede compararse con el trogón, sino que es comieron. Sí, comieron y murieron. Y pasaron a la muerte, ¿no? El apetanón se dice en griego. Bueno, nosotros queremos comer. Y yo les sugeriría el día de hoy, comamos, ¿saben por quién? Por el Papa León. Claro que sí. Comamos por el Papa León. Comamos la Eucaristía, pidiendo al Señor que las gracias que nos concede la Eucaristía las reciba Él. Las reciba Él como el nuevo Papa. Les invito a hacer oración. Dios nuestro, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo León XIV, a quien constituiste pastor de tu iglesia. Te rogamos que lo sostengas con tu amor, para que con su palabra y su ejemplo conduzca al pueblo que le has confiado y llegue junto a él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, por intercesión de San Pedro y de todos los santos y beatos romanos pontífices, el que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, él lo dijo ayer el Papa León XIV, no sé si lo escucharon, que en la alegría de la Pascua, él también quería desearnos la paz. Qué belleza. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.